ya recibí 1, 2, 3, 4, 5. Ya recibí 5 trabajos. Hay algunos que ya me han confirmado para el coloquio. Quería saber si han tenido alguna dificultad o si están trabados en alguna parte. A ver. ¿Han tenido alguna dificultad con el desarrollo del práctico 1? También. ¿Me escuchan bien ahí? Profe, nosotros ya se lo enviamos al trabajo Sí, sí. y eh, quería saber si podemos rendir el coloquio mañana. Le mando un mail, pero bueno, no me llegó a responder. No sé si lo vio o no. Lo vi, pero tengo que ver el calendario, pero sí podemos coordinar, no hay problema. Ok, Eso lo gracias. coordinamos, definimos un horario. Por general es más práctico la siesta o la tarde, Ok, ok. o la noche. Eh, ya me han presentado trabajo, bueno, 2, 3, 5, 7 y 12. A casi todo menos grupo 2, me falta darle la última revisión, las correcciones. En los trabajos están muy bien, los estuve viendo en detalle, se entendió bien la consigna. Eh, Solamente hay algunos detalles mínimos que, bueno, algunos de los grupos he visto. Uno es que, por ejemplo, la comparación, algunos han omitido el tema de comentar las características de los diodos que se utilizan para radiofrecuencia. Que los diodos que se utilizan para radiofrecuencia son diodos Schottky, diodos PIN, diodos varicaps o varactores, no sé si conocen, son muy utilizados. Sí, Eh, profe, ese creo que fue nuestro caso. Nosotros recién le acabamos de enviar el mail con la última Perfecto, versión. Agregamos ese perfecto, tema. ¿Lo recibió? perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Eh, los diodos varicaps o varactores son diodos que son muy utilizados. En radiofrecuencia son diodos que vos le cambias la tensión de polarización que le aplicás entre ánodo y cátodo y te varían la capacidad, tienen como una capacidad interna. Entonces, eso te permite a vos tenés un oscilador, vos le pones un circuito resonante LC, eso ya vamos a ver ahora, vamos a empezar el tema de lo que son los osciladores de radiofrecuencia. Vos le pones en la parte del circuito resonante en paralelo con el capacitor y el inductor, le pones un varicap, un diodo, y vos con una tensión de continua, le vale qué sé yo, de 2 voltios a 5 voltios, y lo que hace le estás variando la capacidad de ese diodo, es como que usa como un capacitor ajustable. Eso, si ustedes se acuerdan lo que eran los receptores de radio antiguos, hace 50, 60 años atrás, eran un capacitor de placa, no sé si se acuerdan que eran placas que se movían paralelas, no sé si se acuerdan que eran placas de aluminio, ¿se acuerdan de eso? Ese tipo de capacitores variables. ¿Escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, todos los receptores actuales son de ajuste digital. Vos tenés un botón que subís y bajás la frecuencia y lo que hace es cambiar la frecuencia de tu receptor, de tu oscilador. Eso es lo que tiene en realidad, vos lo que haces vas cambiando la tensión de un diodo varicap y lo que hace es que el diodo varicap cambia su capacidad y lo que hace es que se te corre la frecuencia del oscilador. Entonces vos vas sintonizando frecuencias distintas según la polarización que le apliques a ese diodo. Por eso es importante que ustedes eh, pongan en el informe la parte de diodos y la parte de transistores. Por ahí no estaba clara la consigna. Sí, está hablando ahí. Lo que tienen que hacer, quedar acá. Nicolás Eh, Seguía, ahí está. Gente, Pablo Lozano. Eh, en la parte de transistores, cuando se les pide que comparen las diferentes los transistores bipolares o de potencia, los bipolares de baja señal y de potencia, y los que son FET o MOSFET para radiofrecuencia, va más que nada, no para que copien la hoja de datos de algún modelo de transistores que ustedes elijan, sino que comparen, por ejemplo, parámetros que son importantes
en un transistor. Puede ser la ganancia, puede ser la potencia, el ancho de banda que tiene la frecuencia de transición. Y hay unos parámetros que son muy importantes, que son la figura de ruido. ¿Todos saben lo que es la figura de ruido de un transistor? ¿Todos saben lo que es la figura de ruido de un transistor? ¿Están escuchando bien? Sí. Perfecto. Si ustedes ven la hoja de datos de los transistores de radiofrecuencia, voy a ver cualquiera. Este se llama BFR96, un transistor que es bastante usado para osciladores, amplificadores. Ya abriendo un segundo. Ya está. Es algo que les quiero comentar que es importante, que no me interesa a mí que me peguen la hoja de datos ni que comparen cualquier parámetro, sino comparto. Están viendo el PDF ahí del BFR96. Sí, profe. Fíjense que este es un transistor, bueno, acá está bien claro el tema de los encapsulados para radiofrecuencia, que los terminales son diferentes, están bien distanciados para reducir capacidades parásitas de estos terminales. Bueno, fíjense que un transistor de banda ancha y un transistor de baja potencia. Ustedes fíjense, acá puede manejar hasta 100 mA y hay, bueno, las tensiones hasta 15 voltios en tensión colector emisor. Se utiliza para etapas de baja potencia, de potencia media, se utiliza como preamplificador. Y la característica principal, bueno, que tiene la frecuencia de transición, que yo decía, cuando la frecuencia, ya la ganancia es unitaria, no tiene ya amplificación, es de 5 GHz, una frecuencia bastante alta, ¿no? Esto me permite trabajar hasta 1 GB, hasta 2 GHz sin ningún problema, tiene bastante ganancia. Y lo que se ve claramente es que para poder lograr estas frecuencias tan altas de funcionamiento, está totalmente vinculado con una baja capacidad de colector base. Esto es lo que me termina influyendo a mí en la capacidad de Miller, que es lo que me termina a mí produciendo realimentación de colector y base. Van a ver que todos los transistores para radiofrecuencia tienen que tener una capacidad de colector y base bien chica. Y esto es lo que termina encareciendo bastante los transistores de radiofrecuencia. La tecnología que utilizan para poder lograr estas capacidades tan bajas hace que sean transistores, que los precios sean bastante elevados. Y un parámetro que es muy importante para los transistores de radiofrecuencia, principalmente para los transistores de baja potencia, para de baja potencia como en este caso, es la figura de ruido. ¿Claro? La figura de ruido tiene que ser baja. Todo está claro bien que es la figura de ruido de un transistor. ¿Me puede responder a alguien qué representa la figura de ruido? ¿Por qué es importante? No lo recuerdo, profe. ¿Una respuesta? Es una determinación de la relación señal-ruido del amplificador, del transistor en este caso. O sea, ¿cuánto varía la señal en base a cuánto ruido tenga, digamos, sería? ¿No se escucha, profesor? Ah, sí, a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, sí. La figura de ruido es un parámetro propio del elemento amplificador, del elemento activo, que sería el transistor en este caso, que me dice cuánto ruido va a introducir el transistor cuando yo lo utilice como amplificador. ¿Claro? Es un parámetro propio del dispositivo. Si ustedes se fijan, la figura de ruido van a ver que está totalmente vinculado con la frecuencia. Porque yo me voy más arriba en frecuencia, fíjense, si yo utilizo este transistor que se llama BFR96, es un transistor muy utilizado. Si yo lo utilizo un amplificador amplificando señales de 500 MHz, la figura de ruido que va a tener ese transistor es de 3,3 decibeles. Y si yo lo diseño, lo trabajo para que amplifique señales de 800 MHz, que es una frecuencia más alta, fíjense, está 0,7 dB más arriba, 4 dB de figura de ruido. Cuanto más grande es la figura de ruido, quiere decir que el transistor me va a meter más ruido a la señal amplificada. ¿Está claro? Entonces van a ver en la hoja de datos de los transistores
que un parámetro que está siempre en los transistores que son de baja señal, de baja potencia, es la figura de ruido. Es un parámetro clave. Claro, ¿por qué? Y no está en los transistores de potencia, o se la omite en los transistores de potencia. Caso típico, el 2N3866, el MRF237, los transistores de potencia que se utilizan por lo general no especifican la figura de ruido. ¿Por qué es importante la especificación de la figura de ruido en los transistores de baja potencia? Porque justamente los transistores de baja potencia son los que tienen que tomar señales de portador, señales de un oscilador, son señales de milivoltios, de microvoltios, de muy poquita amplitud, la tienen que levantar en amplitud para poder entrar después a una etapa de mayor potencia, ¿está claro? Entonces, si yo estoy amplificando señales que tienen microvoltios o milivoltios, no puedo el mismo dispositivo generarme ruido blanco, diferentes tipos de ruido, que me lo mete el transistor, me lo mete en la señal amplificada, ¿está claro? Entonces, un parámetro que es importante en los transistores de baja potencia, de baja señal, es que tengan una figura de ruido muy baja, ¿está claro? Ahora, a los transistores de potencia, que ya es otra historia, estamos hablando de ya la señal de entrada que tienen en 500 milivoltios, 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios, son señales grandes ya que tienen en la base o en la compuerta, en la gate. Ya no interesa que el dispositivo introduzca un pequeño ruido, ¿está claro? Porque ya la señal de entrada que tiene es bastante elevada, entonces se le acopla un pequeño ruido que introduce el mismo dispositivo activo, amplificador, no me afecta en nada. Entonces, por lo general los fabricantes no especifican la figura de ruido, ¿está claro? Eso es algo que es muy importante. Eso lo van a ver, ahí les voy a compartir el trabajo de datos, voy a abrir la hoja de datos en BFR90. Profe, No, ¿está grabando? no, a ver, voy a poner grabado. Acá está, grabado. ¿Ven ahí o se corta el audio? Se escucha. Perfecto, bueno. Bueno, lo que le estaba comentando es, para resumir, que un parámetro que es muy importante en los transistores de baja señal o de baja potencia es la figura de ruido, y que en los transistores de potencia, fíjense que este no es un transistor de mucha potencia. La hoja de datos 2N3866, que es el que utilizan por lo general cuando si tuviéramos clases presenciales, arman un amplificador como último trabajo práctico de la materia, tiene una potencia de salida máxima de 1 vatio, ¿claro? La corriente que maneja fíjense, la corriente, la IC máxima que maneja es de 400 mA, y fíjense que acá, a ver si está los parámetros, no está especificado parámetros de figura de ruido. Claro, no es un parámetro que se le especifica. ¿Qué es lo que me especifica a mí, fabricante, cuando es un transistor de potencia? Y bueno, la ganancia, por lo general la ganancia, potencia y la eficiencia o el rendimiento que tiene. Claro, esos son los parámetros principales que me especifica el fabricante. Fíjense que en ningún lugar dice figura de ruido, cuántos decibeles de ruido introduce el dispositivo, no está especificado ese parámetro, ¿está claro? La frecuencia de transición por lo general de los transistores de potencia es más chica. Acá no estamos hablando de 8 GB, de 5 GB, estamos hablando de 500 MHz para el 2N3866 y de 800 MHz para el 2N3866A. La frecuencia de transición, que ya les comenté recién, que es la frecuencia máxima que puede llegar con ganancia unitaria, cuando ya no tiene amplificación. Una señal de entrada y yo tengo una señal de salida que tiene la misma amplitud. Los fabricantes de los transistores de radiofrecuencia, la mayoría de las veces, más cuando son de potencia, te especifican el circuito de testeo que se utiliza para sacar los parámetros del dispositivo, los parámetros S, los parámetros de admitancia o de impedancia, de ganancia, y le llama Device Under Test. Este DAT que está acá quiere decir dispositivo bajo testeo. Y van a ver que siempre en lo que se enfoca en la hoja de datos de los transistores de potencia es cuál es la potencia máxima que puedo sacar. Van a ver, acá lo que te está mostrando es, a medida que yo aumento la frecuencia, la potencia de salida disminuye,
y a medida que yo aumento la señal de entrada, la potencia de entrada, voy a tener mayor potencia de salida. Hasta un cierto límite. O sea, acá te dice hasta 2 vatios de potencia máxima. La configuración clase C. Claro, entonces van a ver que siempre cuando uno compra un transistor de potencia de radiofrecuencia, lo que busca es que tenga la máxima ganancia posible y las máximas amplitudes, o la máxima potencia de la salida de señal. Eso es lo que uno busca en un transistor de potencia. No me interesa tanto que sea de bajo ruido. Esos son parámetros, como les digo, ya el nivel de señal que manejan es tan elevado que el dispositivo, el ruido que puede introducir es lo que te dice siempre el fabricante es que trabajes con tensiones de colector emisor o con tensiones de alimentación elevadas. Van a ver que los equipos de potencia que se utilizan en radiofrecuencia trabajan siempre con tensiones, nunca trabajan con tensiones de 5, de 12 voltios, siempre trabajan con 28 voltios, 48 voltios, o sea, son tensiones elevadas para poder lograr que el dispositivo tenga la máxima ganancia. Hay curvas que te muestran si yo trabajar con tensiones más bajas, cómo baja la ganancia que tiene este dispositivo. Acá creo que está, fíjense. Acá le pongo potencia de entrada. Yo digo, che, mira, yo tengo, esto es lo que le sirve a usted para dimensionar. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, profe. Profe. Yo creo que digo, es, por ejemplo, voy a hacer un amplificador a los 175 MHz de frecuencia, ¿está claro? Yo tengo, si yo quiero que a la salida tenga un vatio, ¿está claro? Estoy en esta potencia de salida LGI, un vatio, quiere decir que tengo que alimentar al menos, si yo alimento con 20 voltios, necesito 40 milivatios de señal de entrada, de potencia de entrada, ¿está claro? Si yo no tengo a la entrada de este transistor de potencia 40 milivatios alimentando con 20 voltios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una estrategia es subir la tensión de alimentación, modificar el amplificador con darle mayor tensión, muchas veces no lo puedo hacer, entonces lo que hago es tratar de excitar con potencias mayores de entrada. ¿Cómo logro yo tener mayores potencias de entrada en un amplificador de potencia? Una etapa preamplificadora. Poner una etapa preamplificadora, ¿está claro? Lo que hago en vez de excitar a la etapa de salida de 40 milivatios, me voy a ir, voy a poner una etapa preamplificadora que me dé una potencia mayor a la entrada de este transistor, de este amplificador de salida, ¿está claro? Eso es lo que se hace realmente. Y en ese caso, fíjense, muchas veces ya se puede trabajar con tensiones más bajas y no hace falta trabajar con tensiones tan elevadas, que complejizan la fuente de alimentación, bueno, tiene otros temas asociados. Van a ver algo que es importante también, que veremos en clase hoy. Bueno, está claro, voy a compartir de vuelta la otra hoja de datos que la tenía antes, que es la del BFR90. En este caso no se analiza tanto, el fabricante no hace tanto hincapié. ¿Ven la hoja de datos ahí del BFR90? Sí, se ve. Perfecto. Lo que busca más que nada es que trabaje con una frecuencia bastante elevada y que la figura de ruido, esto es lo importante, fíjense las features, las características que te da el fabricante para que vos lo compres, y que tenga, bueno, una alta ganancia, pero esto es lo más importante. Fíjense, el que veíamos recién, el BFR96 tenía 4 decibeles de figura de ruido, alrededor de los 500 MHz. Este tiene 2,4 decibeles de ruido, muchísimo mejor, ¿está claro? Entonces, si yo tuviera que hacer una cadena amplificadora, esto lo van a tener que hacer ustedes para el último práctico. Si no volvemos a la presencialidad, lo van a tener que simular solamente y no van a implementarlo. Si lo quieren implementar, lo pueden hacer. Que es hacer un amplificador que tenga van a tener que hacer 3 etapas, ¿no? Recién vimos que el BFR96 tenía 4 decibeles de figura de ruido y este tiene 2,4 decibeles de figura de ruido. ¿Cuál pondrían ustedes? Yo tengo que hacer 3 etapas amplificadoras, donde la salida con un transistor de potencia y en las 2 primeras etapas tengo que decidir entre usar el BFR90 y el BFR96. ¿Cuál pondrían ustedes como primera etapa, como amplificador de baja señal? El de menor figura. Menos ruido tenga. Sí, lo El vimos en el menos ruido sistema de meta. comunicación, mejor ponerle menor figura de ruido al principio. Exacto, sería el BFR90. Tiene una figura de ruido 2,4 dB.
Después podemos tener una etapa preamplificadora, que puede ser el BFR96, que tiene 4 decibeles de figura de ruido, y después pone un 2N3866 o otro de potencia que el fabricante ni te especifica ese parámetro. No es algo trascendente, porque ya la señal tiene mucha amplitud. Otra cosa que es importante. Entonces, bueno, lo que buscaba el trabajo que no está bien claro en el enunciado es la comparación de transistores, que al final ustedes pongan como conclusión, analizando las diferentes tecnologías y que vemos que hay transistores de baja señal y de potencia, vemos que hay parámetros que son que está especificado en la primera hoja de datos del fabricante, dice figura de ruido y alta ganancia, alto producto de ganancia de banda, es clave para los transistores de señal y para los transistores de potencia de salida, y te especifica esto, y lo que más te especifica es cómo lográs vos tener mayor potencia de salida. Lo que buscan es que tengas mayor ganancia y mayor manejo de potencia, y lo que vos buscás en un transistor de potencia. Eso era un poco lo que buscaba las conclusiones en la comparación de los transistores. Y bueno, el tema de que en los transistores bipolares tienen ciertas capacidades parásitas entre el colector y base, que es lo que hace que reduzca un poco el ancho de banda, y los MOSFET bueno, tienen ciertas ventajas para manejar mayores potencias. Más que nada eso. La idea es que no pongan toda la hoja de datos ni que hagan un extracto, sino que ustedes se fijen cuáles son los parámetros que especifica el fabricante como muy importantes, ¿no? Y lo que quiero que quede bien en claro es, bueno, acá está bien claro, también se ve que la figura de ruido, como les dije antes, es función de la frecuencia. Yo tengo una frecuencia de 500 MHz y tengo una figura de ruido baja, y si yo me doy una frecuencia más alta, esa figura de ruido sube. La figura de ruido va aumentando a medida que yo trabajo con frecuencias más altas. ¿Sí? Y van a ver que los fabricantes especifican los parámetros que ustedes, parámetros S, que se les pedía en el informe, que ustedes comenten qué significan parámetros S1, S2, S2. Van a ver que los fabricantes lo especifican de diferentes formas. Van a ver que en la hoja de datos van a tener esta representación, o sea, el mismo dispositivo, el mismo componente, el 2N3866, hay hoja de datos que te lo muestra de una forma, te lo muestra en forma de tabla, en otra forma te lo muestra sobre el abaco de Smith, vos tenés que ver cómo sacas la información del abaco de Smith. Fíjense, acá el fabricante del BFR90 te dice parámetros S en configuración emisor común, que es como se utiliza por lo general a estos tipos de transistores amplificados, para una tensión colector de 10 voltios y una corriente de colector de 14 mA. Fíjense que la corriente es una corriente chica, pues son amplificadores de baja señal. Y te dice, si vos lo vas a trabajar en 100 MHz, como hacemos el práctico, los prácticos de materia trabajamos por lo general en 100 MHz, porque lo que hacemos es hacer un oscilador en el práctico 2, hacemos un oscilador en RF en 100 MHz, y después hacemos un amplificador de 100 MHz para que ustedes vean cómo la señal se amplifica en gran medida. ¿No? Si ustedes van a trabajar en 100 MHz, el parámetro S11 van a ver que acá está especificado como módulo 0382 y una fase, menos 41 grados. Cada uno de los parámetros ustedes los sacan de esta tabla si van a trabajar en 100 MHz. Si van a trabajar a 1 giga, los parámetros que van a tener que sacar son estos que tienen. ¿Claro? Ahora, ¿cómo paso yo este parámetro S11, S21, S2? ¿Cómo yo lo convierto esto a una, por ejemplo, a una impedancia de entrada? Esto está vinculado con la impedancia de entrada, esto con la impedancia de salida. Y ahí lo que hay que hacer es una transformación. Ahí les voy a mostrar. A ver dónde lo tengo. Les voy a compartir esta pantalla. Es lo que se ve acá. ¿No? Es lo que se ve acá. Fíjense. Cuando veamos el diseño del amplificador, estas ecuaciones se las voy a compartir, o creo que están en los PDF que les compartí. Cuando vas a diseñar un amplificador, vos agarras tu transistor, lo polarizás, de un BFR90, ¿claro? Y vos lo que tenés que hacer, vos tenés tu generador que tiene una impedancia de salida de 50 ohms, y la carga a la que vos vas a excitar con tu amplificador tiene 50 ohms de impedancia. Ahora, cuando yo calculo la impedancia de entrada del transistor y la impedancia de salida del transistor del amplificador, es por lo general un número complejo. Entonces yo no puedo conectar directamente el generador de 50 ohms de impedancia de salida con la entrada de este transistor que tiene impedancia de entrada compleja y totalmente distinta. ¿Qué va a pasar?
se van a producir reflexiones, va a estar desadaptado, a lo largo va a haber ondas incidentes reflejadas y se va a terminar dañando el dispositivo activo, el amplificador. Va a dañar los componentes. Entonces lo que se hace es lo siguiente: se le pone una red de adaptación de entrada y una de salida, que en definitiva lo que termina haciendo es un circuito, un filtro, es un circuito en este se llama T, un capacitor de entrada, una inductora masa y un capacitor de salida, o esta otra forma, o puede ser L, hay diferentes tipos. Sacaste el generador, pasa por este filtro o este circuito de adaptación, y acá tengo la entrada del transistor del amplificador. El generador ve que tiene una impedancia de salida de 50 ohms, ve hacia este lado 50 ohms de impedancia de entrada, usted lo calcula, esto le da 50 ohms, y el transistor ve para este otro lado que tiene la impedancia compleja conjugada de su impedancia de entrada. Entonces como que está todo en equilibrio, todo hay máxima. El generador ve 50 ohms y el transistor tiene a su entrada V hacia la fuente su complejo conjugado para que haya máxima transferencia de energía. Entonces, lo que hacen ustedes es entrar, por ejemplo, a hoja de datos del BFR96, que la teníamos abierta acá, se la puedo compartir, está BFR96, está acá, me voy a acá, fíjense, esto era para 10 voltios y creo que eran 14 miliamperes. A ver, bueno, a ver, me fijo en este PDF que estamos viendo recién, la impedancia, la tensión y la corriente son, la tensión es de 5 voltios y la corriente es de 10 miliamperes. Entonces, ¿están viendo ahí la tabla? Sí, se ve. ¿Están viendo la tabla ahí? Sí, sí, se ve. Sí, sí, Sí. profe. ¿Me escucharon bien ahí? ¿Se durmieron? Se ve, profe, se escucha ve bien. Nos oye. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, sí, ok. Profe, ¿no nos escucha? Lo oímos. Sí, o Hola, sea, hola, ¿me a ver, escuchan? profe, Sí, lo escuchamos, pero usted todo no nos ok. escucha a nosotros. ¿Qué queremos? Puede ser porque tengo muchas cosas abiertas. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. Profe, ¿nos oye? No me escucha. A ver, me voy a desconectar, yo vuelvo a entrar. A ver, ahí salgo. A ver, voy a Rubén Hipóliti cargado y salí yo. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan bien? sí. Profe, usted. ¿Usted nos oye, profesor? Sí, ahí lo escucho perfecto. Les estaba comentando que si yo me fijo en ese paper, en ese trabajo, dice que